Mi nombre es Daniel Kurniawan, tengo 54 años y soy líder de una red de 23 iglesias clandestinas en Java Oriental, Indonesia. Llevo 31 años sirviendo al Señor en zonas de extrema persecución religiosa. He visto milagros que desafían toda lógica humana, pero ninguno como el que voy a relatarles hoy. Juro ante Dios Todopoderoso que cada palabra de este testimonio es verdadera. Lo que ocurrió en marzo de 2018 en las laderas del Monte Bromo no solo cambió mi vida, sino que transformó por completo 11 aldeas musulmanas radicales en el distrito de Probolinggo. Hermanos, si alguna vez dudaron del poder sobrenatural de Dios para proteger a sus siervos incluso en el fuego literal, prepárense, porque lo que realmente sucedió cuando el pastor Samuel Hartono fue empujado a un volcán activo a las 4:47 de la mañana es absolutamente inexplicable. Era el 17 de marzo de 2018, exactamente a las 3:22 am, cuando recibí la llamada que cambiaría todo. Mi teléfono celular vibró con un número desconocido. Del otro lado, la voz entrecortada de Ruth Hartono, esposa del pastor Samuel, me partió el corazón. Samuel no había regresado a casa. 3 testigos habían visto cómo la milicia de Farid Hakim lo arrastraba junto a 3 nuevos creyentes hacia las laderas del Monte Bromo. Ruth lloraba de manera descontrolada. Me dijo que los vecinos habían escuchado gritos y el sonido de camionetas Toyota Hilux blancas acelerando por el camino de tierra que sube hacia el cráter. Ese camino solo tiene una salida, el borde del volcán más activo de Java Oriental. Déjenme explicarles dónde ocurrió esto. El Monte Bromo se encuentra en el Parque Nacional Bromo Tengger Semeru, a 2.329 metros sobre el nivel del mar. Es un volcán activo que ha tenido 56 erupciones documentadas desde 1804. El cráter principal tiene 800 metros de diámetro y dentro de él hay un lago de lava que alcanza temperaturas de 1100 grados centígrados. El olor a azufre es tan intenso que a 2 kilómetros de distancia ya te arde la nariz. El aire es denso, gris, cargado de ceniza volcánica que cruje bajo los pies como vidrio molido. Las rocas del borde están calientes incluso de noche, entre 40 y 60 grados. El sonido constante del volcán es como un rugido profundo que nunca se detiene, como si la tierra estuviera respirando. Los lugareños hindúes Tengger lo consideran sagrado, pero para los musulmanes radicales de las aldeas cercanas se había convertido en un lugar de ejecución perfecta. Samuel Hartono tenía 38 años. Era ingeniero civil de profesión, casado con Ruth, padre de 2 niñas de 7 y 4 años. Dejó un trabajo estable en Surabaya en 2017 para plantar iglesias en las zonas más peligrosas de Java Oriental. Durante 9 meses había estado visitando 14 aldeas musulmanas extremadamente conservadoras alrededor del Monte Bromo. Su estrategia era simple. Llegaba ofreciendo ayuda práctica, reparaba techos, enseñaba matemáticas a los niños, ayudaba con cosechas, nunca predicaba directamente al principio, solo servía. Y cuando la gente preguntaba por qué hacía todo eso sin cobrar nada, él respondía con una sonrisa, porque Jesús me enseñó a amar así. En 9 meses, 47 personas se habían convertido en secreto. La mayoría eran mujeres y jóvenes. Se reunían los martes y jueves a las 9 p.m. en graneros, bodegas de arroz, casas abandonadas. Pero alguien los delató. El 12 de marzo de 2018, 5 días antes del incidente del volcán, Farid Hakim, el imán de la mezquita central de Ngadisari, dio un sermón violento contra Samuel. Farid tenía 51 años. Había estudiado en Arabia Saudita y lideraba una milicia de 40 hombres armados con machetes, palos y rifles antiguos. En el sermón, Farid llamó a Samuel el perro cristiano que contamina nuestra tierra sagrada. Dijo que cualquiera que lo ayudara sería considerado traidor al Islam.
3 familias de nuevos creyentes fueron atacadas esa misma noche. Quemaron la casa de Andy Wijaya, un agricultor de 29 años que se había bautizado 2 semanas antes. Su esposa, embarazada de 6 meses, perdió al bebé por el estrés. Golpearon brutalmente a Siti Rahayu, una viuda de 34 años que había empezado a leer la Biblia. Le rompieron 3 costillas. Y secuestraron al hijo de 16 años de Bambang Susanto, amenazando con matarlo si la familia no renunciaba a Cristo. Samuel sabía que era el siguiente. Ruth me contó después que Samuel pasó 3 días enteros en ayuno y oración. No comió nada, solo bebía agua. Oraba desde las 4 a.m. hasta las 11 p.m. El 16 de marzo por la noche, Samuel tuvo un sueño. Me lo describió 2 días antes del incidente cuando nos reunimos en secreto en mi casa. En el sueño, Samuel vio fuego, mucho fuego, pero en medio del fuego había 3 figuras vestidas de blanco caminando con él. Escuchó una voz que le dijo: «No temas. Cuando pases por el fuego no te quemarás, porque yo estaré contigo». Samuel despertó llorando. Le dijo a Ruth: «Si no regreso mañana, sabrás que Dios me llamó a casa, pero si regreso, será porque Él tiene un plan mayor del que podemos imaginar». La tarde del 16 de marzo, Samuel visitó la casa de 3 nuevos creyentes en Semoro Lawang, una aldea a solo 4 kilómetros del cráter del Bromo. Eran Judy Santoso, de 23 años, Dewi Lestari, de 27 años, y Agus Setiawan, de 31 años. Los 4 estaban compartiendo la palabra cuando a las 7:34 p.m. escucharon el ruido de camionetas afuera. 12 hombres entraron violentamente. Llevaban pañuelos negros cubriendo sus rostros. El líder era Reza, el sobrino de Farid Hakim, un hombre de 28 años con cicatrices en los brazos por peleas callejeras. Reza apuntó un machete de 40 centímetros directamente al cuello de Samuel. «Vienes con nosotros, perro, y estos traidores también». Los ataron con cuerdas de nylon azules, de las que se usan para amarrar ganado. Les vendaron los ojos con trapos sucios que olían a diésel. Los subieron a la parte trasera de 2 camionetas. 6 testigos vieron cómo se los llevaban. Una de ellas, Ibu Mariam, una mujer musulmana de 61 años que secretamente simpatizaba con los cristianos, corrió a avisarle a Ruth. Pero ya era demasiado tarde. Las camionetas subieron por el camino de tierra hacia el cráter. El camino tiene tantos baches y piedras que el viaje es violento. Samuel me contó después que sintió cada golpe, cada sacudida. Podía oler el azufre cada vez más fuerte y podía escuchar las risas crueles de los hombres que los custodiaban. Cuando Ruth me llamó a las 3:22 a.m., yo inmediatamente llamé a otros 8 pastores de la red. A las 3:45 a.m. estábamos reunidos en oración intercesora en mi casa en Surabaya, a 87 kilómetros de distancia. Oramos en lenguas. Declaramos protección. Leímos Salmo 91 17 veces seguidas. Mi esposa, Sara, comenzó a profetizar. Ella nunca profetiza, hermanos. Pero esa madrugada, con los ojos cerrados y temblando, dijo: «Veo fuego, pero el fuego no los tocará. Veo enemigos, pero los enemigos se arrodillarán. Veo a cientos llorando, pero no de tristeza, sino de arrepentimiento». No entendimos esas palabras hasta horas después. Mientras tanto, a las 4:15 a.m., Samuel y los 3 creyentes fueron llevados hasta el borde del cráter del Bromo. Todavía estaba oscuro. El frío en la cima del volcán a esa hora es brutal, alrededor de 8 grados centígrados. Pero el calor que sube del cráter es tan intenso que crea una sensación extraña, como estar en un horno y un congelador al mismo tiempo. Les quitaron las vendas. Samuel pudo ver por primera vez dónde estaban. El cráter frente a él resplandecía con luz naranja y roja. El lago de lava burbujeaba, escupiendo gases tóxicos. El rugido era ensordecedor. Y alrededor de ellos había 19 hombres armados formando un semicírculo.
Farid Hakim estaba allí personalmente. Vestía una túnica blanca y un turbante negro. Llevaba un Corán en la mano izquierda y un cuchillo ceremonial en la derecha. Se acercó a Samuel y le habló en indonesio con un tono helado. Te doy una última oportunidad, perro cristiano. Renuncia a tu falso profeta. Di la shahada. Acepta que Alá es el único Dios y Mahoma su profeta, y vivirás. Samuel, con las manos atadas a la espalda, lo miró directamente a los ojos y respondió con voz firme: Jesucristo es el único Señor y Salvador. Él murió por mis pecados y resucitó al tercer día. No renunciaré a él aunque me mates 1000 veces. Farid escupió en el suelo. Entonces morirás como el perro que eres. Miró a Reza y le hizo una señal con la cabeza. Pero aquí viene el primer giro, hermanos. Judy, el joven de 23 años, se adelantó. Con lágrimas corriendo por su rostro gritó: «Yo también soy cristiano. Si lo matan, mátenme primero». Dewi y Agus hicieron lo mismo. Los tres se pararon frente a Samuel, formando un escudo humano. Reza se enfureció. Golpeó a Judy en el estómago con la culata de su rifle. Judy cayó al suelo escupiendo sangre. Dewi comenzó a orar en voz alta: «Padre Celestial, protege a tu siervo Samuel, muéstrales tu poder a estos hombres, que vean que tú eres real». Farid ordenó que separaran a los cuatro. 4 hombres arrastraron a Judy, Dewi y Agus hacia atrás, dejando a Samuel solo en el borde del cráter. Farid se acercó a él. Última oportunidad. Samuel cerró los ojos y comenzó a cantar. No fue un himno que yo conocía. Después me dijo que era una canción que su abuela le cantaba cuando era niño. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Su voz era clara, tranquila, llena de paz. Eso enfureció aún más a Farid. A las 4:47 a.m. exactamente, Farid gritó: «¡Arrójenlo!». 2 hombres agarraron a Samuel por los hombros. Un tercero lo pateó por la espalda y Samuel cayó hacia el cráter del monte Bromo. Los 3 nuevos creyentes gritaron. Dewi se desmayó. El sonido del cuerpo de Samuel golpeando contra las rocas internas del cráter fue horrible, como piedras chocando contra metal. Durante 3 segundos solo se escuchó el rugido del volcán. Los hombres de Farid se acercaron al borde para ver el cuerpo de Samuel desintegrándose en la lava. Pero lo que sucedió a continuación, hermanos, no tiene explicación humana posible. A las 4:47:22 a.m., una luz blanca cegadora estalló desde dentro del cráter. No era la luz naranja de la lava, era blanca, pura, tan brillante que los 19 hombres tuvieron que cubrirse los ojos. Reza después declaró a la policía que la luz era como 1000 soles explotando al mismo tiempo. El volcán tembló. No fue una erupción. Fue una sacudida específica, como si algo gigante hubiera golpeado la montaña desde adentro. Y entonces vino el trueno. Un trueno tan fuerte que se escuchó en 11 aldeas simultáneamente. Los sismógrafos del Centro de Vulcanología de Indonesia en Surabaya registraron una anomalía a las 4:47:23 a.m., una vibración que no correspondía con actividad volcánica normal. La luz duró 7 segundos. Cuando se apagó, los hombres volvieron a mirar al cráter. Y allí, caminando por el borde interno del volcán, subiendo por las rocas como si estuviera paseando por un parque, estaba Samuel Hartono, vivo, sin quemaduras, sin heridas. Su ropa no estaba chamuscada, su piel no tenía ni una ampolla. Caminaba lentamente, con los brazos todavía atados a la espalda, pero con una sonrisa en el rostro. Tardó 4 minutos en subir desde el fondo del cráter hasta el borde donde estaban todos. Cuando llegó arriba, se quedó parado frente a Farid Hakim y dijo una sola frase: «Mi Dios me sacó del fuego. ¿Dónde está tu Dios?». 3 de los hombres de Farid cayeron de rodillas inmediatamente. Uno de ellos, un tipo llamado Hassan de 33 años, comenzó a llorar desconsoladamente.
Es un milagro de Alá. Pero Samuel lo corrigió. No es Alá, es Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Él es quien me salvó. Farid estaba en shock. Su mano temblaba. El cuchillo cayó al suelo. Reza intentó reaccionar. Levantó su rifle y lo apuntó a Samuel. Es brujería, magia negra. Pero cuando apretó el gatillo, el rifle se trabó. Lo intentó 3 veces. Nada. Entonces algo aún más extraordinario ocurrió. Desde la base de la montaña, donde había un mirador turístico llamado Penangyakan, había aproximadamente 200 personas. Eran aldeanos de Semoro Lawang, Ngadisari, Wonokitri y otras comunidades cercanas que habían sido despertados por el trueno. Muchos de ellos subieron corriendo, pensando que el volcán estaba erupcionando. Llegaron justo a tiempo para ver a Samuel de pie, ileso, frente a Farid. Una mujer de 58 años llamada Ibu Sari, que era una líder comunitaria musulmana respetada, fue la primera en gritar: «Vi la luz, todos la vimos. Este hombre fue arrojado al volcán y salió vivo. Es un profeta». La multitud comenzó a murmurar. Algunos lloraban, otros caían de rodillas. Dewi, Agus y Judy, que habían sido liberados por los hombres de Farid en medio del caos, corrieron hacia Samuel. Le cortaron las cuerdas de las manos. Samuel levantó sus brazos al cielo y comenzó a orar en voz alta. «Padre celestial, te doy gracias porque cumpliste tu promesa. Dijiste que aunque caminara por el fuego, no me quemaría. Y así fue. Ahora te pido que uses este momento para que todos estos corazones conozcan tu amor». Y entonces, hermanos, ocurrió el segundo gran milagro de esa madrugada. Farid Hakim, el imán radical que había ordenado la ejecución de Samuel, cayó al suelo. No fue un desmayo. Fue como si una fuerza invisible lo empujara. Comenzó a temblar violentamente, gritaba en árabe, pero eran palabras incoherentes. Después confesó que en ese momento escuchó una voz que le decía en su mente: «¿Por qué persigues a mis hijos?». Era la misma pregunta que Jesús le hizo a Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Farid lloró durante 11 minutos sin parar. Toda su milicia estaba paralizada, nadie sabía qué hacer, y entonces Farid hizo algo impensable. Se arrastró hacia Samuel, agarró sus pies y le suplicó: «Perdóname, perdóname, tu Dios es real, tu Dios es poderoso, enséñame, quiero conocer a tu Dios». La multitud de 200 personas no podía creer lo que estaba viendo. El imán más temido de la región, el hombre que había ordenado palizas, quemas de casas y amenazas de muerte contra cristianos, estaba llorando a los pies de un pastor que acababa de salir ileso de un volcán. Samuel se arrodilló, puso su mano en el hombro de Farid y le dijo: «Dios te perdona. Jesús murió por tus pecados también. Si crees en él, serás salvo». Farid levantó su rostro lleno de lágrimas y preguntó: «¿Cómo puedo creer?». Samuel respondió: «Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Así serás salvo». Y allí, en el borde del cráter del Monte Bromo, a las 5:03 am del 17 de marzo de 2018, Farid Hakim renunció públicamente al Islam y confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero eso no fue todo. De los 19 hombres de su milicia, 14 hicieron lo mismo inmediatamente. Se arrodillaron, confesaron sus pecados y pidieron que alguien les enseñara sobre Jesús. De las 200 personas que presenciaron todo desde la base de la montaña, 83 se convirtieron esa misma madrugada. Fue el nacimiento más grande de una iglesia que yo haya presenciado en mis 31 años de ministerio. El sol comenzó a salir a las 5:24 am, y la imagen que quedó grabada en mi mente para siempre fue Samuel Hartono, de pie en el borde del volcán, rodeado de cientos de personas cantando Amazing Grace en indonesio, mientras el cielo se volvía dorado.
Pero esperen, hermanos, porque antes de contarles lo que sucedió después, quiero pedirles algo. Si este testimonio está tocando tu corazón, si estás viendo cómo Dios realmente protege a sus siervos incluso en lo imposible, quiero que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, deja tu comentario con un amén si crees que Dios sigue haciendo milagros hoy. Segundo, comparte este video con alguien que necesita un recordatorio del poder de Dios. Y tercero, suscríbete a este canal y activa la campanita porque cada semana traemos testimonios reales como este que fortalecerán tu fe. No sigas avanzando sin hacer esto. Es importante, hazlo ahora. Ahora sí, continúo. Cuando el sol salió completamente, Samuel pidió que bajáramos de la montaña. La noticia ya se había esparcido como fuego. Para las 7:00 am, más de 500 personas se habían congregado en la aldea de Chamorro Lawan. Todos querían ver al hombre que había sobrevivido al volcán. Periodistas locales comenzaron a llegar. A las 9:30 am, un equipo del periódico regional Radar Bromo entrevistó a Samuel. La entrevista fue publicada al día siguiente con el titular: Pastor cristiano sobrevive caída a cráter de volcán. Testigos confirman luz inexplicable. El reportero, un musulmán llamado Rizki Pratama, escribió: En mis 12 años como periodista, nunca había visto algo que desafiara tanto la lógica. Entrevisté a 40 testigos. Todos coinciden en los mismos detalles. Este hombre fue arrojado a un volcán activo y salió sin una herida. No tengo explicación, pero hubo resistencia. No todos estaban contentos. 3 imanes de aldeas vecinas declararon que Farid había sido hechizado. Acusaron a Samuel de usar magia negra. Organizaron una protesta frente a la estación de policía de Probolingo, exigiendo el arresto de Samuel por brujería y perturbación del orden público. La policía, sin embargo, no tenía base legal para arrestarlo. El jefe de policía, un hombre llamado Budi Santoso, era musulmán moderado. Después de investigar durante 3 días, emitió un comunicado oficial. No hay evidencia de actividad criminal. Lo que ocurrió en el Monte Bromo el 17 de marzo es un fenómeno que no podemos explicar, pero los testigos son consistentes. El señor Hartono tiene derecho a su libertad religiosa. Aquí viene otro giro importante. Una semana después del incidente, el 24 de marzo, Farid Hakim organizó una reunión pública en la plaza central de Ngadisari. Invitó a todos los imanes de la región. Había 23 líderes religiosos musulmanes presentes. Farid se paró frente a ellos con una Biblia en la mano y declaró: Durante 20 años enseñé odio. Dije que los cristianos eran enemigos de Alá, pero estaba equivocado. Yo mismo ordené que un hombre inocente fuera asesinado, y el Dios de ese hombre lo protegió de una manera que ninguno de nosotros puede negar. Vi la luz, sentí el poder, y supe en mi corazón que Jesucristo es real. Por eso renuncio a mi posición como imán, y desde hoy soy seguidor de Cristo. El escándalo fue masivo. Farid fue repudiado por su familia. Su esposa lo abandonó, llevándose a sus 3 hijos. Fue amenazado de muerte por grupos extremistas de Jakarta. Pero Farid no retrocedió. Pasó los siguientes 6 meses estudiando la Biblia con Samuel durante 4 horas diarias. Fue bautizado el 2 de septiembre de 2018 en un río cerca de Chamorro Lawan. Más de 300 personas asistieron a su bautismo, incluyendo 127 musulmanes que se convirtieron ese día. El agua del río estaba helada, pero Farid dijo que cuando Samuel lo sumergió, sintió un fuego cálido que lo llenó por dentro. Para diciembre de 2018, 9 meses después del milagro del volcán, 11 aldeas alrededor del Monte Bromo tenían iglesias caseras activas. No eran edificios, sino reuniones en casas, graneros, escuelas abandonadas, pero cada una tenía entre 40 y 180 creyentes.
En total, se estimó que 847 personas se habían convertido como resultado directo del testimonio de Samuel. Y aquí está el detalle más hermoso. 14 de los exmiembros de la milicia de Farid se convirtieron en evangelistas. El mismo Reza, que había pateado a Samuel al volcán, ahora predica en las aldeas de Wonoquitri y Ranupani. Ha llevado a Cristo a 63 personas en 5 años, pero el milagro no terminó allí. En enero de 2019, un equipo de vulcanólogos indonesios fue al Monte Bromo para estudiar la anomalía sísmica de marzo 2018. Revisaron los datos, tomaron muestras de rocas, analizaron temperaturas. El doctor Bagus Priyambodo, geólogo jefe del equipo, publicó un informe que decía: las temperaturas del cráter ese día oscilaron entre 1150 y 1130 grados Celsius. Un ser humano expuesto a ese calor por más de 3 segundos sufriría quemaduras de 3er grado en el 100% de su cuerpo. La sobrevivencia es científicamente imposible. No tenemos explicación para lo que ocurrió con el señor Hartono. Ese informe fue archivado porque era demasiado controversial, pero yo tengo una copia. Lo guardo en mi oficina. En mayo de 2019 se construyó la primera iglesia física en Chamorro, Lawang. No fue grande, solo 15 metros por 8 metros, techo de zinc, paredes de madera. Pero era la primera iglesia cristiana en esa aldea en toda su historia. La dedicación fue el 12 de mayo de 2019. Asistieron 780 personas. El gobernador de Java Oriental, un musulmán moderado llamado Kofifa Indar Parawansa, envió una carta de felicitación reconociendo el derecho de los cristianos a tener lugares de culto. La iglesia fue nombrada Iglesia del Milagro del Volcán, Bromo. Samuel fue ordenado como pastor principal y Farid Hakim fue ordenado como pastor asistente. Sí, hermanos, el ex imán radical que intentó matar a Samuel ahora es su compañero de ministerio. Pero Dios no había terminado. En agosto de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, la región del Monte Bromo fue golpeada duramente. Muchas familias perdieron sus trabajos porque el turismo colapsó. El hambre era real. Las iglesias de la red se organizaron para distribuir alimentos. Compramos 4 toneladas de arroz, 900 kilos de pollo, 1.200 litros de aceite, verduras, medicinas. Lo distribuimos a 340 familias, tanto cristianas como musulmanas. No hicimos distinción. Y cuando los musulmanes preguntaban por qué los cristianos los ayudaban después de todo lo que había pasado, la respuesta era siempre la misma: porque Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Esa ayuda práctica resultó en otras 94 conversiones entre agosto y diciembre de 2020. En marzo de 2021, 3 años después del milagro, organizamos una vigilia conmemorativa en el borde del cráter del Monte Bromo. Subimos a las 13:00 am, 520 creyentes de las 11 aldeas. Llevamos antorchas, guitarras, Biblias. Samuel compartió su testimonio otra vez, pero esta vez lo hizo con Farid a su lado. Ambos lloraron. Oramos por 2 horas, y cuando el sol salió, algo increíble ocurrió. Un arco iris completo apareció sobre el cráter del volcán. Un arco iris perfecto, semicircular, en un día completamente despejado. Los fotógrafos capturaron la imagen. Se volvió viral en redes sociales cristianas de toda Indonesia. Un meteorólogo explicó después que era un arco circumcenital, un fenómeno óptico raro causado por cristales de hielo en nubes altas. Pero para nosotros fue una señal de Dios, su pacto de fidelidad sobre esa montaña. Hoy, en diciembre de 2024, la red de iglesias del Monte Bromo tiene 23 congregaciones con un total de 1.340 creyentes activos. Farid Hakim tiene ahora 57 años y lidera un ministerio de restauración para ex extremistas religiosos.
Ha ayudado a 31 hombres que dejaron grupos radicales a reintegrarse a la sociedad y conocer a Cristo. Samuel Hartono tiene 44 años y sigue pastoreando la Iglesia del Milagro del Volcán. Sus dos hijas, que tenían 7 y 4 años cuando ocurrió el milagro, ahora tienen 13 y 10 años. Ambas tocan adoración en la iglesia. Ruth, su esposa, lidera un ministerio de mujeres con 87 participantes. Y la aldea de Semorolawang, que en 2018 no tenía ni un solo cristiano, ahora tiene 19% de población cristiana evangélica. Pero déjenme contarles el giro final. En octubre de 2023, Reza, el sobrino de Farid que había pateado a Samuel al volcán, fue diagnosticado con cáncer de hígado en etapa 4. Los doctores le dieron 6 meses de vida. Reza tenía solo 33 años. Samuel fue a visitarlo al hospital en Surabaya. Reza lloraba, diciendo que sentía que Dios lo estaba castigando por lo que había hecho. Samuel le tomó la mano y le dijo: Dios no te está castigando, Dios te ama, y si tienes fe, Él puede sanarte. Samuel organizó una cadena de oración intercesora. Durante 40 días, 200 creyentes oraron y ayunaron específicamente por Reza. El día 41, Reza fue a hacerse nuevos exámenes médicos. El cáncer había desaparecido. Completamente. Los oncólogos no lo podían creer. El doctor Hendra Gunawan, su médico principal, escribió en el expediente: remisión espontánea completa sin explicación médica. Reza fue dado de alta el 3 de diciembre de 2023. 2 semanas después fue rebautizado públicamente porque dijo que el bautismo de 2018 fue con miedo, pero este es con gratitud total. Hermanos, si llegaste hasta aquí, quiero que hagas algo. En los comentarios escribe: Dios es fiel, si este testimonio fortaleció tu fe. Luego, comparte este video con 3 personas que necesitan ver un milagro hoy. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita porque cada semana traemos historias reales del poder sobrenatural de Dios. No te pierdas el próximo testimonio. Y si tienes una historia de milagro que quieras compartir, déjamela en los comentarios. Quiero leerla. La última vez que visité a Samuel fue en septiembre de 2024. Subimos juntos al borde del cráter del Monte Bromo, justo donde ocurrió el milagro. El volcán seguía activo, rugiendo, escupiendo gases. Samuel se quedó mirando el cráter en silencio durante 5 minutos. Luego me miró y me dijo: Daniel, cada vez que vengo aquí, recuerdo que Dios no me salvó solo para que yo viviera. Me salvó para que cientos conocieran su amor. Si tuviera que pasar por ese fuego 1000 veces para que 1000 personas más se salvaran, lo haría sin pensarlo. Esas palabras me partieron, porque eso es lo que significa ser un verdadero siervo de Dios. No buscar comodidad, sino obediencia. No buscar seguridad, sino propósito. En estos 6 años desde el milagro he visto profecías cumplirse. ¿Recuerdan que mi esposa Sara profetizó la madrugada del incidente? Dijo: veo a cientos llorando, pero no de tristeza, sino de arrepentimiento. Eso se cumplió. Más de 1300 personas se han arrepentido y entregado sus vidas a Cristo. También dijo: veo enemigos, pero los enemigos se arrodillarán. Farid y su milicia se arrodillaron. Y dijo: veo fuego, pero el fuego no los tocará. Samuel salió ileso del volcán más activo de Java Oriental. Cada palabra de esa profecía fue literal. Quiero cerrar con esto. La Biblia dice en Daniel 3:25: He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Esa fue la historia de Sadrach, Mesac y Abednego en el horno de fuego. Pero hermanos, ese mismo Dios que caminó con ellos en el fuego de Babilonia, caminó con Samuel Hartono en el cráter del Monte Bromo.
Dios no ha cambiado. Él sigue protegiendo a sus hijos, sigue haciendo milagros, sigue convirtiendo enemigos en hijos, sigue cumpliendo su palabra. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Si estás pasando por un fuego hoy, escucha esto. Dios está contigo. Si sientes que te están empujando al borde del abismo, Dios tiene un plan. Si tus enemigos parecen más fuertes que tú, recuerda que el Dios que sacó a Samuel del volcán puede sacarte a ti de cualquier situación imposible. No renuncies, no te rindas, no dejes de creer. Porque cuando menos lo esperes, Dios va a manifestar su poder de una manera tan grande que hasta tus enemigos tendrán que reconocer que Él es real. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por este testimonio. Gracias porque nos recuerdas que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Te pedimos que fortalezcas la fe de cada persona que está viendo este video, que sientan tu presencia, que sepan que si proteges en el fuego, también puedes proteger en cualquier problema que enfrenten. Bendice a Samuel, a Ruth, a Farid, a Reza y a todas las iglesias del Monte Bromo. Que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo video con otro testimonio que va a explotar tu mente. Recuerda, suscríbete, dale like, comparte, comenta y que Dios te bendiga grandemente. Hasta pronto.